Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, estamos acá nuevamente en Radio Claret a través de esta señal en internet. Hoy vamos a hablar aquí en Caminos de Encuentro sobre la Laudato Si, la encíclica insignia del Papa Francisco, una parte importantísima de su legado. Para eso hoy vamos a contar con Carmen Carrasquilla, que es una profesora y participa también como coordinadora de la Pastoral de Turismo de la Arquidiócesis de Panamá, y también con Mariel Wall, que es una investigadora científica y animadora de Laudato Si desde México. Así que bienvenidas a ambas y a ustedes también que están con nosotros. Buenas tardes a los radioyentes. Gracias por la invitación. Celebrando estos 10 años, no sé si me escuchan. Porque tenemos un poquito de problemas con el audio, pero ya vamos a recuperar la señal. Mientras tanto, vamos a hablar un poquito acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de la Laudato Si, que es una de las encíclicas, como decía yo, insignia del Papa Francisco. Es un resumen extraordinario sobre el tema del cuidado de la tierra, la casa común que hablaba él, y sobre todo de la ecología integral, y sobre eso vamos a hablar hoy con estas dos expertas que nos van a permitir conocer un poco sus opiniones al respecto en este marco referencial que mañana pues es el inicio del cónclave para escoger al sucesor del Papa Francisco. Vamos entonces, bienvenida tanto Mariel como Carmen. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación a los radioyentes que en este momento nos acompañan en este programa, haciendo un énfasis, tal como lo mencionó, sobre los 10 años de la publicación de la encíclica Laudato Si. Gracias por la invitación. Carmen, podemos entrar en materia un poco. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene Laudato Si es fundamentalmente el tema del cuidado de la casa común de manera integral, que la ecología no solamente no tirar basura, no cortar el árbol, no hacer contaminación de desechos sólidos, sino sobre todo es algo mucho más integral. Tiene que ver con cuidar el hábitat del ser humano, tiene que ser con cuidar el hábitat de los animales, o sea, sin ellos, sin ese hábitat, sin ese entorno cuidado integralmente, el ser humano está en camino de su propia extinción. No sé si estoy equivocado al respecto, pero quisiera escuchar tu opinión. Sí, es que la ecología integral, tal como lo ha mencionado usted, definitivamente que el ser humano vivió en una armonía con la naturaleza. Sin embargo, por creernos más superiores, pensamos que podíamos dominar la naturaleza. Sin embargo, sabemos que hoy estamos afrontando una de las crisis climáticas en base a esa irresponsabilidad, y quizás no tanta irresponsabilidad, sino la poca cultura de cuidar nuestro planeta Tierra. Entonces, esa ecología integral va más allá, no solamente tal como usted lo ha mencionado, el de cuidar la naturaleza, sino también va en la conversión espiritual, de cómo yo puedo ver la naturaleza, y cómo hay esa sinergia entre el hombre, entre Dios y el planeta Tierra. Así que ahí se enmarca todo lo que es la ecología integral. Un término que es muy común, o que era muy común en el Papa Francisco,
era el término casa común. Y aquí yo quisiera hacer digamos, como un marco referencial. Cuando los antiguos griegos hablaban del manejo de la casa, hablaban de el término para casa es oikos en griego, pero lo más importante de eso es que una de las cosas que ellos llamaban oikonomía, la economía. Y quien administraba la casa era generalmente una mujer. En ese sentido, nosotros, a mí me parece que es muy interesante cuando el Papa Francisco hablaba del término el cuidado de la casa común. Y cuidar la casa implica muchísimo más. Nosotros tenemos las referencias de nuestras madres, de nuestras hermanas, nuestras primas, las amigas que cuidan la casa, que administran la casa de alguna manera. Y normalmente siempre pensamos que el cuidado de una casa es algo que se da por sentado o que es muy fácil. Bastaría preguntarle a nuestras madres y hermanas directamente para saber que eso no es cierto. Pero el punto es, al hablar de casa común, ¿cuál cree que fue la implicación o el cambio de horizonte que hizo Francisco al plantear el tema ecológico desde esta perspectiva de el cuidado de una casa, la administración de una casa? Bueno, una pregunta muy interesante y desde el punto de vista como profesora, docente y sobre todo mujer, la responsabilidad muchas veces, tal como usted lo ha mencionado, recae en la dama. Sin embargo, al hablar de la administración de nuestro planeta Tierra, no solamente recae en una persona, sino en todos los miembros que la conforman. Y de esta línea puedo manifestar que, y lo traigo también a colación, el hecho de que cuando nosotros vemos situaciones o problemas ambientales que la mayoría de nuestros países de Latinoamérica están padeciendo, pensamos que es un tema que solamente le compete a los conservacionistas o los ambientalistas, sino, y entonces le dejamos esta responsabilidad a ellos. Ya hoy día puedo decir que ya tenemos un grado de conciencia y de cultura sobre que todos, como miembros de este planeta Tierra, podemos tener o tomar decisiones claves y muy puntuales de cómo mejorar o enrumbar todo lo que está dentro de nuestra crisis climática. O sea, ya no es responsabilidad de un grupo de personas. En el caso de una administración de una casa, por supuesto, todos los miembros juegan un papel importante, papá, mamá, hijo, y asimismo dentro del planeta Tierra, y qué bien que lo llamamos casa común, porque es nuestra casa, es donde nosotros habitamos, es donde nosotros estamos hoy día. Entonces, responsabilidad de todos los que estamos aquí dentro del planeta Tierra, poder conservar y preservar nuestro medio ambiente, porque no hay dos, solamente es un solo planeta Tierra. Así es. Un punto importante aquí, Laudato Si mezcla fe, ciencia, pero sobre todo, creo yo que una de las cosas que mezcla interesantemente es esta visión entre razón y fe. O sea, al hablar de ciencia estamos hablando siempre dicen, bueno, la razón, etcétera, ¿verdad? Y cuando hablamos de la fe, hablamos de las emociones, los sentimientos, y nada más alejado de esto. Cuando el Papa Francisco plantea esto, yo creo que uno de los elementos más importantes, Carmen, y dígame si no estoy en lo correcto, hay que pensar en la responsabilidad y en pensar la casa común, el planeta Tierra, como algo existente, como algo que forma parte, sin caer en el panteísmo, que a veces podemos tener el riesgo de caer en ello, pero lo más importante, al ver el planeta como algo que existe, como algo presencial, algo estructural y que tiene vida,
y sin esa vida nosotros no podemos tener tampoco nuestra vida, ¿cómo plantean ustedes desde la academia para las generaciones actuales este tema? Y voy sobre eso porque después quiero hablar sobre la participación de los jóvenes y el compromiso que tienen ahora con este tema ecológico. Bueno, desde la academia, desde hace un par de años atrás, se ha incluido en los estudios superiores la asignatura empezó con la asignatura de ecología, hace un par de años atrás, ya viendo todo el tema de los problemas ambientales que estábamos afrontando. Sin embargo, por ejemplo, les puedo decir, la Universidad de Panamá damos la asignatura de educación ambiental y para que vean el compromiso que tiene la parte académica con incentivar al cuidado de nuestro planeta, forma parte del tronco común, es una materia fundamental. Y en esa línea creo que todos los sectores, tanto académicos y no académicos, están alineados porque de alguna u otra manera vamos creando conciencia sobre el uso responsable y sostenible que podemos darle a todos a nuestro planeta. Así que sí, desde la parte, y también puedo exponer un poco sobre mi experiencia dentro de los programas educativos desde hace 10 años cuando se, se da este documento, aun cuando no estaba impreso, lo utilizamos en las escuelas secundarias donde laboro actualmente y a partir de allí hasta la fecha lo hemos seguido leyendo y explicarle también la temática a los estudiantes que no solamente, porque sabemos que hay que respetar el tema de la ideología de pensamiento, de creencias, pero sí lo vemos desde un punto de vista, qué es lo que está pasando actualmente, tal como lo dice el primer capítulo de Laudato Si, lo que le está pasando en nuestra casa común. Entonces, desde ese punto de vista, los jóvenes van creando conciencia, pueden argumentar con hechos lo que está pasando y de qué manera podríamos ayudar a nuestro medio ambiente. Interesante lo que estás planteando, porque cuando hablamos de academia hablamos simplemente o pensamos o lo remitimos a la universidad o a los colegios, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que Sí, mucho más allá de eso, también tenemos que empezar a ver el tema desde la perspectiva de la fe. Como hemos dicho, Laudato Si mezcla fe y ciencia, pero hay un connotado que es el tema de la justicia social. Y una pregunta obligada para nosotros como creyentes es precisamente cómo dentro de la dinámica eclesial, por ejemplo, en un país tan verde como lo es Panamá, y en donde esa fuerza de la Laudato Si se sacó muchísimo durante las protestas contra el contrato minero y los jóvenes, y viene esa parte de justicia social, porque aquí creo yo, y como creyentes y en las parroquias, a veces siento que nos quedamos mucho con el tema de fe, ciencia, pero no vamos al connotado de la justicia social, del compromiso social que exige un documento como este. Acordémonos y en este punto, cuando nosotros hablamos de la teología o hablamos de los procesos de fe, hablamos no solamente de las Sagradas Escrituras, hablamos de la tradición eclesial, sino también del magisterio de la Iglesia. Y dentro del magisterio de la Iglesia ha sido sistemático ese llamado a cuidar la casa común, como decía Francisco, pero ha sido consecuente. Y para los jóvenes, sin que no se llaman creyentes o que están fuera del ámbito religioso, este tema de la justicia social fue determinante. ¿Cómo crees que este tema
de Laudato Si puede ser abordado también en nuestras parroquias, porque siento que es la parte más débil de este trípode de conexión: fe, ciencia, justicia social. Creo que es la parte más débil. ¿Cómo lo podemos abordar? Bien, muy interesante su pregunta y espero que no se me malinterprete lo que voy aquí a exponer. Pero desde que se eh, habla de Laudato Si y que sabemos que el Papa Francisco vino a hacer un cambio radical dentro de la iglesia, y tal como lo mencionó y va a quedar para la historia, el hecho de que la iglesia tiene que salir, tiene que ser una iglesia en salida. Cuando sale el documento Laudato Si, nuestra percepción es que no todos tenían el compromiso con el tema ambiental dentro de la iglesia. De hecho, era como un proceso y que todavía se está dando de que en algunas parroquias, sobre todo párrocos, puedan entender el significado que tiene Laudato Si. Quizás algunos no lo veían como un tema tan principal y tan primordial y omitían el hecho de hablar del tema, pero en ese proceso, en ese cambio, se han incluido estos temas. Siento yo que a veces hay temor entre quizás sacerdotes, ya los feligreses no. Creo que un porcentaje de la población que ha despertado y está integrándose a estas situaciones, pero claro, nos falta aún más. Pero sí considero que si lo vemos desde el punto de vista desde hace 10 años, en este caminar sí han habido cambios. Porque vuelvo y reitero lo que mencioné hace un momento. ¿Quiénes eran los que luchaban aquí en Panamá? Por ejemplo, los ambientalistas, los grupos indígenas. Y con todo lo que hemos visto y hemos sufrido durante estos últimos años aquí en nuestro país, hemos visto que los jóvenes han despertado ese interés en luchar por un bien común. ¿Debemos seguir aunando esfuerzos? Claro que sí. Y de la parte de la docencia nos corresponde a nosotros. Y saber que también la primera escuela es nuestra familia y que en la familia empiezan las bases de los valores, el compromiso, y entonces allí vamos mejorando ese pensamiento de justicia social. Vuelvo y reitero, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de hace 10 años, quizás el compromiso era mínimo. Hoy día podemos ver que hay una cantidad de personas que están anuentes a participar, a hacer valer sus derechos, que se le respete y que se le considere también en la toma de decisiones. Cuando se plantea en Laudato Si la integralidad de todo esto, y acaba de decir usted algo bien interesante, que se le tome en cuenta a la gente. Y yo recuerdo, hace muchísimos años, las personas que somos de la tercera edad nos recordaremos de un programa que se transmitía que se llamaba El Planeta Azul. Los que no son de la tercera edad, pues no se acordarán, pero yo sí me acuerdo de esa imagen y recuerdo también, teníamos un libro que era de Levi Marrero, que era La Tierra y sus recursos. Yo recuerdo que nosotros estudiábamos en ese libro y veíamos, y había una foto en una de las páginas del libro que era famosa, que era la esfera terrestre completa, ¿verdad? La forma geoide que teníamos. Y uno veía ese planeta azul, y uno se emocionaba de ver ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que yo me hojeaba ese libro constantemente, aprendiendo muchísimo sobre la Tierra y sus recursos. Pero en esa época, la forma de ver a la Tierra era un lugar con recursos que podíamos explotar. Y usted lo decía muy bien hace un rato, es decir, solo tenemos un planeta. Entonces, al recordar todas esas enseñanzas que nos daban, los recursos que había y todo esto, uno se pone a pensar, y ahora cuando nos hemos dado cuenta que esos recursos no son ilimitados, que esos recursos tienen un hasta aquí,
que no hay manera de volverlos a resarcir, que no hay manera de resarcir lo que la madre tierra nos ha dado. Y entonces nos encontramos con esto que llamaban algunos científicos en los años 70 los límites planetarios. Se nos acaban los recursos y empezó la gran crisis con el tema en los años 70 con el petróleo. Pero antes del petróleo estuvo la crisis del oro y por eso cambiamos el estándar de oro a estándar dólar por presión de los sistemas financieros, que veían que los recursos se acababan y entonces tenían que controlar los recursos. En los años 70 era el tema del petróleo, antes el oro, antes la plata, etc. Hay que solamente recordarnos cómo explotaron en Bolivia las minas de estaño, las minas de plata, etc. Y ahora tenemos el tema del agua, ese recurso que controla casi el 70%, el 80% del planeta, es el que está escaseando. O al menos yo no creo que esté escaseando. Lo que pasa es que es la nueva imagen de que ese recurso planetario tiene que ser controlado. Y entonces recuerdo que hace años un padre, un sacerdote jesuita que se llamaba Javier Gorostiega, nos decía a nosotros: las guerras del futuro no van a ser por petróleo, no van a ser por oro, no van a ser por plata, ni por tierras, van a ser por agua. Y qué curioso que nuestro país es un país que está rodeado de agua. Y muchas de las crisis o de las situaciones que estamos viendo actualmente están orientadas precisamente hacia el control de los recursos hídricos de este país. Dentro de esto, ¿qué nos podría decir a nosotros Laudato Si? Bueno, en efecto, en el tema sobre la cuestión del agua, hace énfasis el Papa Francisco en los numerales 28, 29, sobre el problema que particularmente está sucediendo en el planeta Tierra, pero él hace mucho énfasis en quienes los que más sufren son los pobres. Sobre todo hace una marcada explicación sobre la pobreza del agua en África, pero sí es notorio, ¿no? La situación en algunos sectores aquí, por ejemplo, de Panamá, que es un poco escaso este recurso y que sabemos que es vital para todos. Viéndolo desde el punto de vista también como profesional del turismo, sabemos que el agua es un recurso importante dentro de los establecimientos que dan estos servicios básicos a los visitantes, a los turistas, pero hay una cierta o minúscula empresas que están tomando esto en cuenta sobre cómo utilizar de una manera más responsable el agua. Sin embargo, hace mucho, falta mucho por hacer. Tal como usted lo mencionó, Panamá, le digo a mis estudiantes, tenemos todavía la bendición de poder tomar agua desde el grifo, que en otros países ya no se puede hacer. Nosotros tenemos el lujo de utilizar el agua potable para regar las plantas, para lavar el carro, para llenar una piscina, para limpiar una terraza. Entonces, en esa línea pienso yo que todavía debemos ir creando conciencia, porque como dice el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero el tema del agua, tal como lo dice la enciclopedia biológica, la cuestión del agua, es un tema que a todos nos compete y debe ser considerado como, como políticas públicas y saber cómo debemos utilizarlo. Y yo leo a mis estudiantes que no solamente el hecho de para las futuras generaciones, si nosotros como presentes generaciones la sabemos utilizar, estamos asegurando que las próximas generaciones también la puedan utilizar. Entonces, sí es importante darle una atención al tema de la cuestión del agua.
Interesante lo que plantea. Creo que vamos a nuestra primera pausa en este momento y vamos a regresar con una segunda parte en esta interesante plática que tenemos acá con Carmen Carrasquilla, que ella es de la Pastoral Arquidiocesana de Turismo, y es interesante la visión que la plática que estamos teniendo para hablar un poco sobre estos 10 años de la Laudato Si en el marco de este recordatorio del legado de Jorge Mario Bergoglio, el jesuita, el arzobispo de Buenos Aires, el padre Jorge, como le llamaban en Argentina, el Papa bueno, el Papa Francisco. Mañana se inicia el cónclave para buscar a su sucesor, y como toda la Iglesia, nosotros estamos en disposición de estar pidiéndole al Espíritu Santo que sople y que sople bien, ¿verdad? Entonces vamos a seguir conversando con Carmen después de esta pausa. Resucitó, poder, honor y gloria, Él vive hoy. Cantemos hoy victoria. Resucitó, poder, honor y gloria, Él vive hoy. Cantemos hoy victoria, gloria al Cordero de Dios. Que canten las naciones al Rey, aleluya, aleluya. Alegre Nueva Jerusalén, aleluya, aleluya. Resucitó al tercer día, dejó la tumba vacía, y Él vive hoy, Él vive hoy, oh, oh, oh. Resucitó, poder, honor y gloria, Él vive hoy. Cantemos hoy victoria. Resucitó, poder, honor y gloria, Él vive hoy. Cantemos hoy victoria, gloria al Cordero de Dios. Su nombre es santo y tiene poder, aleluya, aleluya. Se postra cielo y tierra ante Él, aleluya, aleluya. Resucitó al tercer día, dejó la tumba vacía, y Él vive hoy, Él vive hoy, oh, oh, oh. Resucitó, poder, honor y gloria, Él vive hoy. Cantemos hoy victoria. Resucitó, poder, honor y gloria, Él vive hoy. Cantemos hoy victoria, gloria al Cordero de Dios. Resucitó, poder, honor y gloria, Él vive hoy. Cantemos hoy victoria. Resucitó, poder, honor y gloria, Él vive hoy. Cantemos hoy victoria, gloria al Cordero de Dios. Resucitó, poder, honor y gloria, Él vive hoy. Cantemos hoy victoria. Resucitó, poder, honor y gloria, Él vive hoy. Cantemos hoy victoria, gloria al Cordero de Dios, aleluya. Bueno, muchísimas gracias también a nuestro productor ejecutivo Alberto Agrasal, que nos informa que Mariel
Walt pues no pudo conectarse porque desafortunadamente por esos avatares de la vida pues no hay energía eléctrica en la zona en donde ella se encuentra, entonces no ha podido conectarse, lamentablemente. Esperamos poder contar con ella más adelante, ¿verdad? Y bueno, para los que preguntaban fuera del aire sobre el Planeta Azul es una serie de televisión que hizo o producía y narraba David Attenborough y que era específicamente centrado en el tema de los mares y las costas, y sobre todo hacía un análisis muy importante sobre este tema del el cuidado de las aguas, de los mares, ¿verdad? Entonces, era una serie, decían que no la conocían, pero yo sé que se estaban ocultando las edades, ¿verdad? Entonces, la verdad, pero bueno, vamos a continuar acá con Carmen Carrasquilla, que estamos teniendo una interesante plática sobre Laudato Si en 10 años después, parte del legado fundamental del Papa Francisco, que a mí me parece que es uno de los papados en donde sus encíclicas no solamente conmovían a los creyentes católicos, sino que estremecían a más de uno, ya sea para bien o para mal. Y en ese para bien o para mal, una cosa, Carmen, que es importante, que a mí me parece que lo tenemos que tomar en consideración, es el impacto de estos documentos que sacaba Francisco. Y en particular Laudato Si tiene la impronta de algunos de los teólogos latinoamericanos más importantes a nivel digamos, de la teología o de las propuestas teológicas innovadoras. Si en aquellas épocas idílicas, que digo yo, de los 70s, de los 60, 70, 80, en donde habían esa imagen de que la ecología era cuidar la florecita, el arbolito, sembrar, hacer, el Papa nos hace caer en la cuenta, el Papa Francisco nos hacía caer en la cuenta que la ecología no solo era sembrar el árbol, sino entender por qué lo sembrábamos. No era solo sembrar el árbol, era entender por qué hacía falta ese árbol. No era solo sembrar el árbol, era también preguntarnos quién había cortado el árbol y por qué razón lo hacía. Entonces yo creo que dentro de esto es muy importante el recordarnos cuál fue el impacto que tuvo el Papa Francisco con esta encíclica Laudato Si en la conciencia colectiva. Bueno, el impacto que ha tenido el Laudato Si, primero que el corazón de ese mensaje de lo que nos planteó el Papa Francisco es el llamado urgente a cuidar nuestra casa común, que ya sabemos que es el planeta Tierra. Entonces nos invita a esa conversión, tal como hemos venido conversando aquí, a una conversión ecológica que no está separada a una crisis social ni a una crisis espiritual. El impacto que ha tenido es muy profundo, sobre todo transformador, en donde se ha centrado en crear un estilo de vida diferente en el cual todos formamos parte, en el cual como miembros debemos ser responsables y respetuosos de lo que nosotros tenemos y que sobre todo conecta el cuidado del medio ambiente con esa justicia social, la economía. Pero también el Papa Francisco plantea que esa crisis ecológica es también una crisis moral y cultural. Por eso es que uno de los temas que habla o aborda es sobre la conversión cultural y entonces también transforma los estilos de vida individuales como modelos de desarrollo. Y entonces también impactado en el hecho de que ya no vemos, tal como usted mencionó, para bien o para mal, ha cambiado el modo de pensar de algunas personas porque no solamente lo ven desde la parte científica, sino que también la parte espiritual. Yo escuchaba cuando empezaba la pandemia del COVID a un especialista de Costa Rica
en donde cuando se habla de la sostenibilidad y se habla de los tres pilares sobre el ambiente, la parte sociocultural y la parte económica, cómo esta persona incluía la parte espiritual. Entonces, yo decía, wow, ¿cómo es posible que ahora no solamente son estos tres pilares, sino que se incluye la parte espiritual? Entonces, no solamente es el abrazar el árbol, sino cómo lo vemos desde el punto de vista que todo ha sido creado por Dios y que cada uno tiene una importancia. Mire, quiero mencionar algo aquí en el numeral 140 de Laudato Si que dice, así como cada organismo es bueno y admirable en sí mismo por ser una criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto armonioso de organismos en un espacio determinado funcionando como un sistema. Y así somos todos, un sistema, cada uno con partes en las cuales tenemos funciones, roles, pero que gracias a estos sistemas podemos dar también esa estructura que necesita el planeta Tierra a través de nuestro compromiso de cuidarlo y, como reiteré hace un rato, no solamente para el disfrute de nosotros, sino también para las generaciones futuras, pero que también tenemos ese privilegio de utilizarlo en este momento. Me gusta mucho cómo lo planteas de esa manera porque me parece que es importante desde el tema de la fe. Yo siempre he dicho que una de las cosas interesantes cuando uno lee el Génesis, que los judíos le dicen Bereshit, el principio, ¿verdad? En un principio. Y yo siempre he dicho que los relatos, los tres relatos de la creación que hay en el Génesis, tienen en común algo, y es la protección de la vida y de la cultura. Cuando nosotros hablamos del paraíso terrenal, para un judío el paraíso terrenal evidentemente pueblos que venían del desierto o que vivían en zonas muy áridas, un jardín era lo más idóneo y lo más parecido a un paraíso, ¿verdad? Cuidar de eso era sumamente importante. El recurso hídrico, la constante referencia al agua es muy importante también tomarla en consideración. Y yo creo que hay que ver el Génesis como ese llamado profundo a ese cuidado de toda la naturaleza de forma integral, donde el hombre tiene un rol fundamental que es proteger. Pero también recordamos a Francisco de Asís con su Cántico de las Criaturas, que es de donde toma también muchas ideas Jorge Mario Bergoglio. Yo creo que también es importante recordar la impronta. El Papa Francisco nunca dejó de ser jesuita, y una de las cosas más importantes que decía San Ignacio era que había que ver a Dios en todas las cosas y que había que contemplar en la naturaleza la presencia de ese Dios amoroso. Sin embargo, y aquí entramos a esta segunda pregunta, si bien para los cristianos hay una repercusión muy importante, a nivel de la ciencia, ¿cuál ha sido el impacto de Laudato Si? Porque Laudato Si no solamente son reminiscencias religiosas, sino también sustentadas en bases científicas inapelables. ¿Cuál fue ese impacto que tuvo esta encíclica en su momento a nivel de la ciencia? Bueno, yo no soy científica, mi parte es más que todo humanística, pero miren qué interesante cuando el Papa Francisco empieza con el tema de escribir una encíclica. Él buscó aportes de científicos, o sea que su base, aparte espiritual, se basó en aspectos científicos y escuchó y tomó en cuenta para poder publicar lo que hoy conocemos como la encíclica Laudato Si. Vuelvo y repito, no tengo la experiencia de la parte científica, pido disculpas, vuelvo y reitero mi parte, la humanística, pero creo que
desde el punto de vista, la experiencia poco o mucha que tengo, es que, y ahora que se de conocer mucho el tema de que el Papa Francisco era químico y todo lo demás, sí han habido comentarios muy positivos, críticas muy positivas, de que ahora se valora más lo que en su momento publicó el Papa Francisco y creo que ahora va a marcar un después. Ya se va a mirar con otros ojos este tema de la encíclica ecológica, pienso yo en mi percepción, de que ya se va a mirar con otros ojos porque ya no vemos al Papa como la figura dentro de la fe, sino que también como un estudioso de la parte científica y ese aporte que dejó y que puede ser un marco de referencia para las personas que están dedicadas a la parte de la ciencia. Yo creo que para no tener experiencia a nivel este, la respuesta es bastante buena, porque creo yo que a veces cuando hablamos de ciencia, nos vamos demasiado al laboratorio o a la bata blanca o al hombre de pelo blanco y de barba blanca y con lentecitos redondos, que es como la imagen profunda que tenemos del científico tradicional, ¿verdad? Y creo yo que una de las cosas que nos devuelve Laudato Si es a la cotidianidad, es a esa profunda obligación moral que tenemos de responderle a la vida en esos pequeños detalles. Entender, yo, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que mis sobrinos me digan, tío, no haga esto porque eso daña el medio ambiente, o no botes eso porque eso daña el medio ambiente, y me empiezan a regañar ellos. Y son niños de 12, 9, 8 años que me están diciendo constantemente esos llamados de atención. Y supongo yo que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo con nuestros hijos o con nuestros nietos, etc. Lo importante, la pregunta que entonces quisiera hacerte, dentro de las iniciativas, por ejemplo, a nivel diocesano, ¿cómo aborda la pastoral de turismo, la pastoral ecológica, este tema del compromiso cotidiano de expresar la fe y sobre todo el compromiso con la vida a través de acciones concretas en la vida diaria? Bien, muy interesante la pregunta. Hoy día podemos decir que tenemos pastorales que incluyen el tema de la ecología. Por ejemplo, tenemos pastorales ecológicas en la Capilla San Roque, tenemos la pastoral ecológica de la Catedral Santiago Apóstol, que también es un referente dentro de otras parroquias, capillas. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, de la pastoral de turismo, que aclaro pues que la pastoral de turismo no solamente está enfocado en el tema del turismo religioso, sino que a nivel de Latinoamérica y el Caribe se maneja a través de 5 dimensiones y una de ellas tiene que ver con el cuidado de nuestra casa común. Partiendo de allí, sabemos que el turismo depende mucho de los recursos turísticos, tanto naturales y culturales, y por eso nosotros nos basamos, dentro de esta dimensión, nos basamos en la encíclica ecológica Laudato Si. Por eso nosotros tenemos una afinidad muy grande con la pastoral ecológica y por supuesto con las demás, pero muy particularmente con la pastoral ecológica, porque manejamos el tema de Laudato Si. Ahora que estamos dentro del mes de Laudato Si y que vamos a celebrar la semana Laudato Si y los 10 años de su publicación, durante este tiempo nosotros hemos participado a través de conferencias en donde participamos o tenemos la participación más bien de expositores tanto nacionales como internacionales que abordan algunos temas y también estos temas los incluimos a los estudiantes tanto de la escuela secundaria como la Universidad de Panamá, en el caso donde laboro, para que ellos puedan escuchar desde otro punto de vista de especialistas en el tema y que ellos puedan emitir su opinión. Entonces, sí se está haciendo, hay una educación, hay concienciación, eh, hay pequeñas prácticas que se están realizando,
sobre todo promover los huertos comunitarios. Por ejemplo, en el caso de la Pastoral de Turismo de la Diócesis de Santiago, cuyo asesor es el diácono Cristian Castillo, a quien mando un saludo, a la Pastoral de Turismo Diocesana de Santiago, a la Pastoral de Turismo Ecológica también de Santiago. Hay un trabajo que se va a realizar Dios primero este mes, visitar los valles de Cañazas, para también crear esa cultura de cuidar nuestro planeta Tierra. También se ha hablado con el Padre Anastasio de la Parroquia San Francisco Javier de Cañazas. Así que sí estamos trabajando dentro de lo que son las pastorales, a través de prácticas sostenibles, prácticas sencillas, que también podamos abordar el tema de, sobre todo, de los huertos, del reciclaje, entre otros. Así que pienso yo que sí ha calado el tema de la encíclica ecológica, pasos lentos pero muy concretos, y sabemos que, vuelvo y tengo esa percepción de que ahora va a haber un después, eh, y que quizás, bueno, ya el Papa Francisco no lo va a ver, pero eso fue, o sea, ha dejado un legado en el cual se va a tomar muy en cuenta dentro, no solamente de las parroquias, también en las comunidades, sobre lo que podemos hacer para mejorar o cambiar un poco algunos estilos de vida que no son muy buenos. Cerrando este bloque, una pregunta que a mí me parece que es importante traer la colación es el tema del crecimiento. Ya lo habíamos mencionado algo antes, de que tenemos un solo planeta, que los recursos se nos están acabando, que hay que tener como mucha sobriedad, decía Laudato Si, para hablar del desarrollo. En este contexto, Carmen, ¿cuáles serían como los grandes puntos que nos recuerda Laudato Si sobre esta sobriedad del crecimiento? Es decir, ese desarrollo sostenible y sostenido, pero que no deje a nadie atrás, o que no oculte, yo lo digo de esta manera, que el desarrollo y que el dinero, las montañas de dinero que se puedan producir, no caigan o no se cimenten sobre los pobres, para recordar aquel texto del Antiguo Testamento que decía: malditas aquellas ciudades que están construidas, que construyen sus muros amasados con la sangre de los pobres. Es decir, ¿cómo hablar de desarrollo sobrio en este contexto? Bueno, desde el punto de vista de la teoría del desarrollo, en el cual se encaminaba solamente a la parte de la economía, y que el desarrollo en los países de los que estaban atrasados se debía a porque vivían en áreas rurales, etcétera. Pero desde el punto de vista moderno, actual, contemporáneo, definitivamente que hay que abordar el tema de la inclusión social, de la equidad, en donde la comunidad sea parte en la toma de decisiones, que participen, que no sean solamente meros espectadores, sino que ellos, desde su análisis, desde su experiencia, ellos puedan también formar parte de un cambio, como decimos, ser agentes de cambio. Entonces, también la pobreza viene desde el pensamiento de la persona, porque yo puedo tener todo el recurso económico, pero tengo una pobreza mental que no me lleva al desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista lo veo yo. O sea, debemos integrar todo: la parte económica, la parte sociocultural, la parte ambiental y, por supuesto, la parte espiritual. Y bueno, ya casi entrando a la última parte de nuestro programa de hoy, hay que recordar un poquito también quienes hacen posible que nosotros podamos comunicarnos con ustedes. Agradecer sobre todo a Radio Claret, al Santuario Nacional del Corazón de María, que dirigen los hermanos claretianos,
a la comunidad claretiana, que nos permiten tener este espacio, poder compartir con ustedes nuestros caminos para poder encontrarnos de forma evangélica y de poder hablar un poco sobre nuestra fe, nuestra esperanza de lo que creemos y queremos hacer en este mundo, ¿verdad? Y luego también agradecer a Alberto Agrasal, que es el productor ejecutivo, la mano que mece la cuna, digo yo siempre, a la señora Mercha, a Thais, que son las que también nos apoyan, al equipo de Radio Claret acá, que están allá detrás de bastidores haciendo posible esto, también a Radio Hogar, que retransmite este programa también los jueves a las 8:30 p.m., que es muy importante también recordar esto. Este es un producto eclesial y es un producto misionero. Es la misión a través de la internet, que es muy importante. Y en este sentido, yo creo que entrando en esta fase final, Carmen, una pregunta que no por última es la menos importante. Yo creo que una de las cosas que hemos olvidado cuando hablamos del tema ecológico y del legado que nos deja el Papa Francisco, porque a veces pensamos que el legado es lo que él dijo e hizo, pero yo creo que también es importante entender que el legado tiene que ver con el compromiso o la responsabilidad que nos ha dejado este señor. Algo muy pesado, muy importante. Yo decía, yo aprendí con un profesor que se llama John Sobrino, que uno se hace cargo de la realidad, se carga de realidad y se encarga de esa realidad. En ese sentido, el Papa Francisco nos deja una enorme responsabilidad de cargarnos de realidad, de encargarnos de ella y cargarnos de ella. O sea, hacernos responsables profundamente de este proceso. En este sentido, los obispos en Panamá hicieron una carta pastoral que se llama Mi querida Panamá. ¿Cuál es la conexión? Y en este sentido, para ir ya en la última parte, ¿cómo conectaríamos esa encíclica Laudato Si, lanzada hace 10 años, con Mi querida Panamá, que fue lanzada en el año 2024, básicamente, para toda la Arquidiócesis de Panamá? ¿Cuál sería esa conexión o cómo harías tú esa vinculación entre ese documento universal y este documento de iglesia local? Bien, sobre todo la interconexión de toda la creación. Creo que ambos documentos son de verdad una referencia, pero lo vinculo y lo anoto aquí, ¿no? Sobre todo la interconexión de toda la creación y reconocer que todo está conectado. Todo. Si lo vemos desde el punto de vista ambiental, todo está conectado a la naturaleza. Y desde la iglesia, todos como iglesias, como piedras vivas, estamos conectados. La defensa de los pobres y los excluidos, que si bien sufren malas consecuencias, sobre todo en la parte de la degradación ambiental y la parte social. Y que ambos documentos buscan una promoción del diálogo y la acción tanto nacional como mundial, porque a través del documento de Mi querida Panamá se hace el énfasis de las situaciones que se están viviendo en Panamá, pero también en donde se da esa oportunidad para que podamos nosotros expresar sobre estos temas y, como he mencionado, podamos tomar decisiones, que tengamos la capacidad de poder tomar decisiones. ¿Verdad que esto ha sido una inspiración para que podamos comprometernos, como he reiterado anteriormente, cambiar un estilo de vida y que desde las pequeñas acciones podemos hacer. Yo le digo a mis estudiantes que el mundo no puede cambiar si yo no cambio. O sea, yo no puedo esperar que mi vecino cambie si yo no cambio. Entonces, todos tenemos ese derecho y también el deber
de tomar decisiones. Pero así de esa manera enlazo estos dos documentos. De verdad que muy interesante. Aquellos que no han tenido la oportunidad de leerlos, yo los invito a que lo hagan. Uno es del Magisterio, ¿verdad? De nuestra iglesia, y otro muy acá, que quiero señalar que también ha sido un referente a nivel de Latinoamérica, porque ha sido firmado, por supuesto, por obispos, en donde están tratando de hacer frente a la realidad, en el caso de Panamá, sobre la crisis ambiental. Bueno, Carmen, agradecerte profundamente por tu participación, por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Lamentamos pues que Mariel no haya podido estar, pero sabemos que no va a ser la única oportunidad en que vamos a hablar del tema de ecología, porque en estos caminos de encuentro pues siempre nos vamos a encontrar con muchísima gente que está preocupada por el mundo, como la gente que está luchando por la cuenca del río Pacora, por la gente que está luchando en Río Indio por el tema de los embalses. Yo creo que es algo que nos vamos a encontrar con muchísima gente buena, muchísima gente de fe que va a seguir luchando por defender la casa común. Parte del legado del Papa Francisco en cuanto a llamarnos a la conciencia de que todos habitamos este planeta, que tenemos uno solo y que tenemos que cuidarlo para todos, no para unos cuantos. Sí. Entonces yo creo que eso es muy importante. Pedir a todos los que nos están viendo pues la oración para que el Colegio Cardenalicio, que inicia mañana el cónclave para elegir al Papa, al futuro Papa, pues se ponga en las manos del Espíritu Santo, y que Él, que es quien guía a esta iglesia, pues tome la decisión, la más sabia decisión, y sabemos que por ahora no se ha equivocado a lo largo de la historia, pues vamos a confiar profundamente que seguirá acompañando a esta iglesia peregrina, a esta iglesia a la que el Papa Francisco ayudó a salir de los templos para ir a la calle y, como le dijo a los jóvenes en Río de Janeiro, armar alboroto. Así que sí, vamos a seguir pensando que cada camino de encuentro es un camino que empezamos a alborotar algo más para pasar a una iglesia sinodal y de transformación. Muchísimas gracias. Quiero cerrar rapidito, y de verdad quiero agradecer la vida del Papa Francisco, el Padre Bergoglio, de verdad, todos los documentos que nos van a enriquecer. Pero Laudato Si se vive cuando las comunidades integren al Evangelio la acción social, la justicia, la espiritualidad. Entonces, de esa manera vamos a construir juntos una casa común más justa y habitable para todos. Muchas gracias por la invitación, y este mes que es Laudato Si, podemos hacer de pequeñas acciones un mundo mejor. Muchísimas gracias, buena reflexión, y yo creo que, como decía Laudato Si en el 244, que estas preocupaciones no nos quiten el gozo y la esperanza de vivir nuestra fe en comunión. Así que vamos a seguir adelante. En 15 días nos encontramos nuevamente en estos caminos de encuentro. Gracias a Radio Claret, gracias a Radio Hogar también por estar con nosotros y trasladar estas ideas. Nos encontramos nuevamente aquí. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.